revisaremos algunas otras filosofías y enfoques ágiles. Este era el enfoque tradicional, el enfoque problema, donde los grandes diseños y la gran cantidad de tiempo que se asigna para el análisis está centrado en la parte inicial del proyecto. El problema de BDUF, modelo grande por adelantado, es que si ustedes observan, la gráfica no es más que una cascada, donde primero se analizan requisitos, luego el diseño, luego la implementación, la verificación y el mantenimiento. El problema de esta motivación es que se compara todo con la ingeniería civil, es decir, todo el análisis se cree que es repetible, todo el proceso se cree que es repetible. Cuando se construye un edificio y se hace una plantilla o se diseña un modelo arquitectónico, se cree que si yo quiero construir otro edificio, puedo utilizar el mismo modelo arquitectónico, lo que no ocurre con la ingeniería del software. O se cree también que el negocio lo exige, por eso es que existe esta alternativa. El especificar completamente un sistema antes de construirlo no es lo más adecuado. Ya vamos a ver durante este semestre cómo debe hacerse. No conocen nada mejor. Están demasiado especializados en hacer esto. Se piensa que los programadores no tienen capacidades para modelar o pensar en un enfoque en serie. BDUF, que es Big Design Upfront, significa crear todos los modelos de análisis de arquitectura antes. El impacto es que reduce la voluntad de aceptar nuevas necesidades, aumenta el riesgo de malas decisiones y obviamente aumenta la posibilidad de que su visión sea ignorada, disminuye la moral. Si este es un modelo de cascada que tradicionalmente es problemático, veamos entonces cuál es la solución. Se plantean muchas filosofías ágiles y nosotros ya vimos dentro de los estándares algunas filosofías conocidas. Observemos otras que existen, sin llegar a los detalles todavía. El desarrollo ágil de software no es más que son procesos ágiles que se centran en la gente, la colaboración con el cliente. Se promueven iteraciones, es decir, espacios de tiempo de 1 a 4 semanas. Estaremos abiertos al cambio y la comunicación siempre será cara a cara. Recuerden lo que hemos visto hasta ahora. Poco a poco vamos a ir migrando hacia esto. El desarrollo ágil de software es un paradigma de las metodologías basadas en procesos ágiles. Algunos métodos ágiles y filosofías que existen. El proceso unificado ágil es AUP. Recuerden, ustedes estudiaron el semestre pasado RUP. Esta es una metodología IBM que define algunas plantillas. Pero nosotros vamos a identificar AUP como el proceso ágil de RUP. ¿Quién lo desarrolló? Es Godamba. Y obviamente AUP aplica técnicas ágiles como el desarrollo orientado a pruebas, un modelado ágil y gestión de cambios ágil y básicamente la refactorización. Y hay algo muy importante que deben recordar de lo que ustedes han aprendido, el análisis de riesgos. Entonces, las etapas que incluye el proceso unificado ágil incluye la inicialización, la elaboración, la construcción y la transición. La iniciación significa definir el alcance del proyecto, estimar el proyecto, definir los riesgos, determinar la viabilidad del proyecto y preparar el entorno del proyecto. La elaboración significa identificar la arquitectura con la que se va a trabajar, validar esa arquitectura, desarrollar el entorno del proyecto y determinar el equipo. Recuerden que hay dos tipos de arquitectura, tanto la del diseño la del sistema como la arquitectura del desarrollo de software. Eso deben estar súper claros. No hay que mezclar las dos cosas, acabamos de venir viendo.
Construcción es modelar y construir el sistema, desarrollar y documentar la documentación de soporte. Y la transición son las pruebas del sistema. ¿En qué se diferencia la AUP de la RUP? En que aquí se va a dividir el problema en pequeños problemas. Y cada problema pequeño tendrá su propia etapa de iniciación, elaboración, construcción y transición. Recuerden que para que algo salga y se muestre la banderita que ustedes ven a la derecha en el gráfico, tiene que haber pasado todas las pruebas. Las pruebas de integración, las pruebas de despliegue, las pruebas del usuario, las pruebas del sistema. Aquí se han nombrado 4 tipos de pruebas al menos. Y adicionalmente hay hitos en cada etapa. La iniciación, su hito es que la salida de la iniciación deberían ser los objetivos del ciclo de vida. De la elaboración, su hito es el LCA o la arquitectura del ciclo de vida. El de la construcción, el hito es el IOC o la capacidad de operación inicial, porque ya se supone que pasamos la etapa de construcción. Y de transición, ya tendríamos un producto listo para el lanzamiento. Ahora, recuerden, tal como ustedes aprendieron RUP, AUP está basado en casos de uso. Igual, RUP está basado en casos de uso, AUP está basado en casos de uso. Las fases que tiene el proceso unificado ágil, y ustedes los conocen, son 4. Una, en lo que tiene que ver con el modelado. Y en la gráfica ustedes verán que el modelado incluye el modelado del negocio, los requerimientos, el análisis y el diseño. Es decir, no es más que entender el negocio, tratar el dominio e identificar una solución. La implementación es codificar y aplicar pruebas unitarias. El test es la etapa de pruebas, que es realizar una evaluación objetiva para asegurar la calidad. Y el despliegue no es más que planificar el despliegue, ejecutar el plan de poner el sistema a disposición de los usuarios finales. Como ustedes recuerdan, esto tiene que hacerse bajo JIT. Es decir, ir gestionando las versiones e ir gestionando la integración continua del proyecto. Esto en varias etapas, en varias iteraciones. Pero entonces es importante esta gráfica que está súper importante a pesar de que ustedes ya la conocen. Todo lo que es el modelado del negocio, requerimientos y análisis y diseño tiene su fortaleza en las 2 etapas iniciales, tanto en la incepción como en la elaboración. La implementación tiene su punto fuerte en la etapa de construcción, pero puede comenzarse antes por los prototipos que se pueden desarrollar. El test estará casi al final de la construcción y el deployment obviamente cuando ya se pasa a la etapa de transición. Y como ustedes verán también existe lo que corresponde a la gestión del proyecto, que son 2 cosas. La una, la gestión de la configuración, es decir, todo lo que es versionamiento, control de gestión de cambios, que espero que ustedes apliquen para esto JIT o JITGA. Y el entorno, que son los estándares de guías y gestionar herramientas de software y de hardware. Entonces, la gestión de proyecto no hay que olvidar también que incluye el análisis de riesgos y dirigir y coordinar personas para asegurar que se entregue a tiempo y dentro del presupuesto. El AUP también tiene las mismas filosofías que las que maneja todo el proceso unificado ágil, que es el equipo sabe lo que hace, hay que poner foco en el valor del negocio, adaptar AUP para cumplir con necesidades propias, independencia de herramientas, agilidad ajustándose a valores y principios de la alianza ágil y simplicidad. Otra metodología de diseño que también está considerada entre las metodologías ágiles y que puede ser muy interesante para los que les interese hacer una tesis orientada a inteligencia artificial, modelamiento de robots y demás. Existe la metodología del construccionista, que es la CDM. Es desarrollado para robótica cognitiva. Tiene también pasos iterativos para la construcción de cada uno de los módulos. Y obviamente
Toda esta investigación que existe respecto a CDM fue creado por al menos 2 universidades, la de Columbia y la Universidad del Reykjavik. ¿Sí? El investigador que estuvo a cargo de generar esta metodología es Christine Torres. Otra metodología que también existe dentro del desarrollo ágil es D3, es decir, diseño basado en el dominio. Lo que significa el dominio es dividir el proyecto en áreas de dominio. Y cada área del dominio debe ser analizada, diseñada, construida por separado. ¿Quién lo creó? Henry Jacob. El dominio es un área de conocimiento, como ya les dije, y el dominio complejo puede requerir de otros dominios. Cada subdominio del dominio es también un DDD o un D3. Algunos componentes del DDD o D3 son, por ejemplo, servicios, repositorios, factories, eventos, etc. Esta es una filosofía que no deben olvidar. No te repitas. Una vez y solo una vez. La idea de esta filosofía es que el código tiene que ser único dentro de la estructura. No olviden, divide y vencerás. Cada partecita tiene que desarrollar una parte específica. De tal manera que los cambios se ejecuten en un solo lugar. Esta es una filosofía que promueve la reducción de duplicación. Otra metodología que existe es DSDM, que es un método de desarrollo de sistemas dinámicos. Tiene 3 fases fundamentales: la del preproyecto, la del ciclo de vida y la fase de postproyecto. Fíjense en la parte superior, preproyecto. Luego tenemos la entrada al ciclo de vida, que es todo el proceso, y el postproyecto, que es la salida. Todo lo que es la generación interna se basa en RAD, que acabamos de revisar. RAD es desarrollo rápido de aplicaciones y que podría ejecutarse en paralelo, depende del equipo. Si es un equipo pequeño, no necesariamente va a aplicarse RAD, pero si es un equipo más o menos grande, podríamos aplicar RAD y generar en paralelo para tener un preproyecto y un postproyecto, que sería la salida. Pero dentro del preproyecto, miren que hay la factibilidad, la exploración, la ingeniería y el deployment, pudiendo entre ellas comunicarse libremente. Y pueden combinarse con Scrum, XP, AOP. En el caso de Scrum, porque Scrum define la parte de gestión misma del proyecto. XP, en cambio, nos dice qué hacer, es decir, dice, si es que se van con XP, significa que estará guiada por historias de usuario. Si se van por AOP, significa que estará guiada por casos de estudio. Las fases del ciclo de vida, allí tienen ustedes una separación por cada una de las unidades, es decir, el modelo funcional, crear el modelo funcional o un prototipo y ponerse de acuerdo, revisar, identificar y generar un prototipo revisado. Si es que se van por utilizar, si es que estuviera basado en AOP, habría que generar no solamente un prototipo, sino también podrían irse por casos de estudio. En el diseño y en la construcción, fíjense, identificar el diseño del prototipo que se tuvo, revisar ese prototipo, crear un prototipo funcional y ponerse de acuerdo. Y en la implementación, implementar, revisar los aspectos del negocio, hacer que apruebe el usuario y obviamente los usuarios deben comprobar lo que se ha hecho. Los principios de DSDM, método de desarrollo de sistemas dinámicos, son 9 principios. El primero es que el usuario tiene que estar involucrado en el proyecto. Hay que dar empoderamiento al equipo. Recuerden que esto está muy asociado al manifiesto ágil. Si ustedes ven, casi se repite. Los releases, generar releases frecuentes. Y debe estar conducidos por el negocio. El desarrollo debe ser incremental. Deben estar abiertos al cambio. Se requieren iniciales
los iniciales requerimientos deben ser de alto nivel. La integración tiene que estar integrada entre el desarrollo y el testing. No hay cómo hacer solo desarrollo y después el testing. Hay que ir probando siempre, para al final hacer las pruebas que ya se ha indicado. Colaboración y cooperación. Y por último, quiero que se vea cómo se podría organizar la estructura de desarrollo. La factibilidad, poner en claro todos los fundamentos, explorar la ingeniería y el deployment. Si es que el proyecto sería muy simple. Pero habrá ocasiones en que la exploración tendrá que repetirse si es que no están claros los requisitos. Entonces, actividad, fundaciones, 2 veces de exploración, porque regreso, vuelvo a hacer, vuelvo a corregir. Y lo mismo con la parte de ingeniería, desarrollo y deployment. Pero también solamente la de la derecha, en cambio, puede haber una combinación entre el análisis de exploración y el análisis de ingeniería. Y puedo seguir haciendo otra parte de exploración y en paralelo hacer la ingeniería. Si ustedes ven el del lado derecho es porque podemos empezar a generar lo que serían RAD, es decir, exploración por un lado, ingeniería por otro lado. Y este es la última filosofía que deben tener en mente, que es KISS. Por favor, dice, la clave del diseño es la simplicidad, hazlo simple. Y aquí tenemos la bibliografía presentada.